Perfecto, muy bien. Ahí en inglés nos están diciendo que ya arrancó la grabación. Bueno, bien. eh, la clase de hoy, ¿sí? Al igual que el resto, ¿sí? De las clases que vamos a dar los días martes, ¿bien? Gracias, Daniel. Van a ser pequeños talleres, ¿bien? El día lunes vamos a dar una clase teórica, ¿sí? Clásica, si se quiere, ¿bien? La clase pasada vimos Revolución Industrial. La próxima vamos a ver un poco de historia de Estados Unidos, ¿sí? Y la siguiente vamos a ver Segunda Revolución Industrial. Bien, son los días lunes. Bien, y los días martes vamos a hacer un pequeño taller, bien, con el propósito, ¿sí? De facilitarles a ustedes el estudio y el cursado de esta materia. Bien, hoy vamos a ver, en realidad, es una pequeña clase más que un taller en sí, ¿sí? Sobre cómo trabajar, bien, los procesos históricos y cómo comprenderlos. Bien. Bueno, me parece que hay una serie de cuestiones que son fundamentales para distinguir, ¿sí? Disculpen que ahora quiero pasar de pago, ¿no? Ahí está, pasó. Perfecto, muy bien. Lo que es la historia académica, ¿sí? De lo que es la historia que en líneas generales ustedes han aprendido en secundaria. Bien. Ojo, yo no estoy haciendo un valor de juicio con respecto a lo que se da, ¿sí? Como historia en la secundaria, porque realmente hay muchos profes distintos, ¿bien? Muchas escuelas, muchas corrientes historiográficas distintas, ¿sí? Y cada profesor, ¿sí? Tiene, ¿sí? Su propio método, o como se dice generalmente, ¿sí? Cada maestrito con su librito, ¿bien? Entonces, no todas las escuelas, digamos, no sé, Nacional de Comercio, la Escuela Nacional, Baches, etcétera, etcétera, ¿sí? Tienen la misma formación, ¿sí? Y tienen los mismos docentes, ¿sí? Ni tiene las mismas estrategias pedagógicas. Pero en líneas generales, ¿sí? La historia más conocida y la historia que se suele dictar en parte en primaria, en parte en secundaria, y que muchas veces se conoce, ¿sí? A través de las efemérides, de distintos canales de televisión, etcétera, etcétera, es lo que se conoce como la historia acontecimental. ¿Sí? La palabra acontecimental, ¿sí? Viene de acontecimiento. Se habla de historia acontecimental porque es una historia, ¿sí? Que se basa en los grandes acontecimientos de la historia. ¿Bien? ¿Cuáles pueden ser, a ver, para ustedes, grandes acontecimientos de la historia? El descubrimiento de América. ¿Qué más? El cruce de los Andes. ¿Mm? La toma de la Bastilla. La caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una historia que se enfoca, ¿bien?, en grandes acontecimientos, y la historia es explicada fundamentalmente a través de estos grandes acontecimientos. ¿Ven? Que pueden ser batallas, tratados, reinados, gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una historia, bien, que se enfoca en un acontecimiento en particular y le da una inmensa relevancia, ¿sí? Y la historia muchas veces es explicada a través de este acontecimiento en particular. ¿Mm? Esta historia acontecimental se suele enfocar, ¿sí?, en los grandes personajes, ¿sí?, entre comillas, los grandes personajes históricos, ¿sí? Pueden ser reyes, generales, presidentes, en líneas generales, próceres. Bien, a ver, ¿qué gran personaje de la historia argentina, por ejemplo, podemos mencionar? San Martín. ¿Quién más? Belgrano. ¿Quién más? Rosas. Messi, dijeron acá. Es de la historia reciente, pero es un hombre que definitivamente va a quedar, ¿sí?, en la historia. Perón, por ejemplo. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, es una historia que se enfoca, ¿bien?, en los grandes personajes de la historia. ¿Sí? En acontecimientos y grandes personajes. ¿Sí? Ahora bien, ¿m? ¿Por qué esta historia solamente se enfoca, bien, en, a ver, por ejemplo, alguien había dicho Belgrano, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la importancia de Belgrano, por ejemplo? A ver, es cierto, creó algunas escuelas, por lo menos donó para crear escuelas, ¿sí? Formó parte de la Guerra de Independencia,
creó la bandera, ¿qué más? En Jujuy, el éxodo jujeño, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero fíjense, bien, que dentro de esta historia, ¿eh? La historia acontecimental se enfoca, ¿sí? En una sola persona, ¿bien? Porque ¿alguien conoce algo de la historia, por ejemplo, de los que formaron parte del éxodo jujeño? Bien, y sobre esas personas, ¿la historia acontecimental nos cuenta algo? ¿Mm? De los españoles, puede ser. ¿Sí? ¿Mm? Bueno, sí, en líneas generales, a ver, por ejemplo, cuando se conmemora el éxodo jujeño, ¿sí? Este, no aparecen las personas, ¿sí? Generalmente en las conmemoraciones, identificadas, sino que aparece como una especie de fondo borroso. Quien se conoce generalmente es Belgrano. ¿Por qué? Porque Belgrano era el líder. ¿Bien? En la historia acontecimental, ¿sí? Se hace un enfoque particularmente fuerte en la historia política. ¿Sí? Como que la historia política y los actores de poder ya de por sí explican toda la historia. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Dentro de esta historia política, ¿sí? Siempre figuran los grandes personajes de poder, ¿sí? Pero no el resto de las personas. ¿Bien? Y esto tiene que ver, ¿sí? Con distintas concepciones de la historia, de cuál es su función, para qué sirve, ¿sí? Y fundamentalmente, quién la escribe. ¿Bien? A ver, si yo les digo, ¿sí? Y esto no es, a ver, esto no se lo tomen como algo personal del profe Lago contra Belgrano, contra San Martín, contra el pobre Messi, menos que menos, ¿sí? ¿Eh? Sino que tiene que ver con otro tipo de preguntas que nos vamos a hacer, ¿sí? Una historia, ¿sí? Que habla, por ejemplo, de las guerras de independencia, pero solamente se enfoca en Belgrano o en San Martín. ¿Qué les dice a ustedes? Deja de lado mucha otra gente, ¿sí? Porque a menos que Belgrano y San Martín fuesen Terminator y hayan exterminado a todo el ejército realista ellos solos, ¿sí? Después hay mucha gente que peleó, que murió, que sufrió, ¿sí? Que formó parte de eso, ¿sí? Sí, igual el primer éxodo es de 1811. ¿Mm? 23 es de agosto. ¿Eh? Está muy bien, ¿sí? Hay otro de 1815 y otro de 1817, ¿sí? Y son esos estudios históricos. Está muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Matías. Muy bien, Matías. ¿Bien? Sí. Ay, Güemes es un excelente ejemplo y ahora vamos a hablar de Güemes. Bien, Agustín. Hay una cosa que es bien interesante y bien importante. Bien. Ahora, supongamos que nosotros hacemos una historia, ¿sí? Vamos a hacer una historia del aula 18. Pone, ¿sí? El aula 18 de la Facultad de Humanidades. ¿Bien? Y todos los que participaron de la historia somos todos los que estamos presentes. ¿Ven? Pero la historia acontecimental solamente habla del profe Lago. ¿Eh? El profe Lago, ¿sí? Nació el 3 de enero de 1984 en la provincia de Jujuy, bajo el aura del conocimiento histórico, y bla, bla. Y pasan las páginas, y pasan las páginas, y pasan las páginas, y pasan las páginas, y profe Lago, y profe Lago, y profe Lago, y profe Lago. Y no hay nada de Agustín, ¿sí? No hay nada de Matías, ¿ven? No hay nada de, ¿cuál es su nombre? De Ailén, ¿ven? No aparece nada, ¿ven? Entonces, si solamente aparece la historia del profe Lago, pero somos un montón, ¿eso a usted a qué le suena? ¿Le parece justo o injusto? Injusto, ¿ven? Porque uno también quiere saber su propia historia, ¿sí? También quiere conocer su propia historia, interpretar, ¿bien? Entonces, esto, ¿sí? La historia acontecimental, entonces es importante preguntarse qué función cumple, por qué es de esa manera, ¿bien? ¿Por qué? ¿Sí? Habla de la historia de los poderosos, ¿sí? De los que tienen poder,
de los hombres fundamentalmente de poder, muy poco de las mujeres, casi nada, ¿ven? Y no habla del resto de las personas. Muchos historiadores dicen que porque tiene una función política, ¿bien? Porque si yo me pongo a estudiar la historia de cada uno de ustedes y empiezo a ver de qué se trataba, puede ser que no sea, muy seguramente no va a ser mi misma historia, ¿sí? Y cuando yo me ponga a ver de qué forma son ustedes, qué gustos tienen, cuáles son sus preferencias políticas, musicales, estéticas, de lo que se le ocurra, muy posiblemente no sean las mías. Muy seguramente, porque yo soy un vejete y ustedes son bastante más jóvenes. Entonces vamos a tener bastantes diferencias. ¿Ven? No tan solo generacionales, sino ya el solo hecho de que seamos un colectivo amplio, ¿sí? Significa que va a haber diferencias. ¿Ven? Entonces, la historia acontecimental muchas veces, ¿sí? Nubla las diferencias, ni siquiera las niega, las oculta. ¿Ven? Porque solamente está hablando de una persona, en este caso. Y está hablando, ¿sí? De la persona que tiene el poder y no del resto. ¿Por qué? Porque puede haber conflictos, ¿sí? Entre el personaje de poder y el resto de las personas. ¿Bien? Y además porque es mucho más fácil, ¿sí? Comprender la historia de una sola persona que de un colectivo. ¿Sí? Y además porque tiene que ver, ¿sí? Con una función de la historia acontecimental que puede aplicarse a veces sí, a veces no. ¿Sí? Pero en líneas generales, las historias acontecimentales son disciplinadoras. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que Belgrano llegó a Jujuy, se tomó dos mates y dijo, bueno, vienen los españoles, quemen las casas, tiren todo lo que tienen y vámonos ya a Tucumán. Y todos dijeron, sí, señor. Claro, pero hay muchos que no se fueron, que se quedaron. ¿Eh? Muchos que dijeron, no, bueno, a ver, está todo bien, mi general, pero yo no puedo irme. Muchísimos otros sí se fueron. ¿Sí? Y quemaron sus casas, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? Y esto no es nada contra Belgrano ni contra el éxodo pasó, ¿sí? Eso no hay ningún problema, ¿bien? Pero que se resalte la figura del líder por sobre el pueblo, ¿sí? Implica una forma de pensar, ¿sí? Que las personas automáticamente responden, ¿sí? A los mandatos del líder, ¿sí? Y que las personas son obedientes y disciplinadas, y que no hace falta estudiarlas porque son todas ovejas, ¿sí? Cuando yo hago, todas hacen, ma, ¿bien? Entonces, pero sabemos que no es así, ¿eh? Que la historia es más compleja. ¿Eh? Esto no es nada contra Belgrano, ¿eh? No es que estoy diciendo que sea un mito el éxodo, no, para nada, así pasó. ¿Bien? Pero era una sociedad, por ejemplo, diversa. ¿Por qué? Porque algunos apoyaban a los españoles y otros apoyaban, ¿sí? A los patriotas. ¿Eh? Como es natural en cualquier sociedad, ¿sí? Sociedades suelen ser fraccionadas. ¿Bien? Y esa parte no se conoce tanto. Tomando el éxodo como ejemplo. Bien. Ahora, eso en realidad sí se conoce, nosotros lo estamos estudiando, ¿sí? Los historiadores jujeños, ¿ven? Hace mucho que lo estamos estudiando, ¿ven? Pero no se conoce dentro de la historia acontecimental, de lo que se suele dar en la escuela. Ojo que hay muchas de estas cosas que están cambiando, ¿sí? No siempre es así. Güemes, no tan solo eso con el 24 de marzo, sino en líneas generales con muchas cosas. A ver, ustedes fuera del 23 de agosto, ¿qué conocen de historia de Jujuy? Muy bien. ¿Y algo más? 19 de abril, muy bien. Las fiestas patronales. Pero usted, a ver, ¿han visto historia de Jujuy? ¿Tiene una materia que se llama historia de Jujuy? Qué raro, ¿no? Porque somos jujeños. ¿Eh? A ver, ¿de qué saben más ustedes? ¿De historia de Buenos Aires o de historia de Jujuy? ¿De Jujuy? ¿Tuvo usted en la secundaria historia de Jujuy? ¡Ay, qué bueno! Buenísimo. ¿El resto ha tenido historia de Jujuy en la secundaria? ¿Mm? ¿Poca? Pero digamos, más allá del 23 de agosto, eso es historia acontecimental. 23 de agosto, 19 de abril, eso es historia acontecimental, digamos. ¿Bien? Simplemente eso. Éxodo jujeño, nos separamos de Salta, ya está, pero eso es toda la historia de Jujuy.
¿Mm? ¿Bien? Entonces, muchas veces, fíjense, y ahora vamos a hablar de Güemes, que nos decía Agustín también, ¿sí? Sí, entre muchas otras. Ujú. Bien, bien. Entonces, lo que estamos viendo para empezar, fíjense, ¿sí? Que dentro de esta historia oficial, acontecimental que se da en la secundaria, nosotros ni siquiera tenemos nuestra propia historia, ¿sí? No se la da, se la da. Bien, a eso me refiero. Bien, muy bien. Exactamente. Mm, bien, bien. Bueno, y a ver, ¿y quiénes vivían en Jujuy durante las fundaciones? Los mayas. Estaban lejos los mayas. Los incas, los mayas. Pero chicos, no se rían porque ¿cuál es el problema? Ustedes saben muchísimo más de los incas, de los mayas y de los aztecas que de la cultura prehispánica jujeña de la cual no saben nada. Digamos, en líneas generales. No los estoy acusando de no saber nada, ¿no? Ojo, digamos, no les han enseñado. ¿Sí? Entonces, conoce mucho más de historia de Buenos Aires que de historia de Jujuy, conoce mucho más de historia de México que de historia de Jujuy, conoce mucho más de historia de Perú, que Perú sí está mucho más relacionado, por ser espacio surandino a Jujuy. Muchísimo. Es más, el debate es si sigue habiendo originario o no. Ah, bueno, bien, ojo, ¿sí? Bien. Porque muchas veces, ¿cuál es el problema? Que si uno no conoce nuestra historia, puede salir uno a decir, ah, no, en Jujuy nunca hubo originaria. ¿De dónde venía la población? ¿De Pakistán, de Alemania? Ah, ¿mm? Bueno, el Imperio Incaico tuvo que ver. Bien. Güemes es otro ejemplo, perdón, Agustín. Fíjese incluso que dentro de la historia acontecimental hay selecciones, ¿sí? ¿Qué vamos a ver y qué no vamos a ver? ¿Sí? Muy recientemente, ¿sí? Se ha reconocido a Güemes y se le ha dado un feriado, ¿bien? Por ser una figura súper importante, tan importante como Belgrano y como San Martín. ¿Bien? ¿Por qué? Porque entre 1815 y 1821, ¿sí? Donde se dieron la mayor parte de las invasiones, ¿sí? Españolas a Jujuy, ¿bien? Hay 11 invasiones realistas, ¿sí? A Jujuy, 11 invasiones españolas, ¿sí? Y 3 éxodos, ¿bien? La gran mayoría de esas invasiones, ¿sí? 8 se dan en el periodo en el cual ya no estaba Belgrano y San Martín estaba en Chile. Y el que defendía esta región era Miguel Martín de Güemes, ¿bien? Pero, ¿por qué a Güemes no se lo reconoce tanto en Jujuy? Ah, ahí está. Bien. ¿Por qué? Número uno, porque siempre hubo una pica entre las élites salteñas y jujeñas. Bien. Entonces, las élites, ¿sí? Los gobernantes jujeños tenían sus propios héroes, ¿bien? Preferían agarrar a Belgrano, ¿sí? Y los salteños, obviamente, ¿sí? Iban a defender a Miguel Martí de Güemes porque pensaba que era salteño. A Güemes le importaba un bledo esto, ¿sí? Porque Güemes estaba peleado tanto con las élites salteñas como las élites jujeñas. Es más, quería eliminarla para gobernar él, ¿sí? Digamos, ¿bien? Es más, hay otra cuestión muy importante, ¿sí? Güemes, ¿bien? Tiene otra estrategia, dice, yo no voy a buscar el favor, ¿sí? Ni el apoyo necesariamente de las élites, de los poderosos, ¿sí? De Salta y de Jujuy, sino que voy a reclutar, ¿sí? A la gente del común, ¿bien? En ese momento era la gente que vivía en el campo, que se lo conocía como gauchos, ¿sí? Entonces exactamente. Este largo periodo entre 1815 y 1821, ¿sí? Que es tremendo, es terrible, ¿sí? Un periodo muy violento de la guerra, ¿sí? En el cual solamente las tropas jujeñas y salteñas resisten, ¿sí? No había tropas de ningún otro lugar. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Esa parte es desconocida. En Jujuy, Güemes es prácticamente un salteño y algo que no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Güemes es exaltado como una figura de la salteñidad en Salta, ¿sí? Dentro del discurso oficial. Pero, ¿sí? ¿Cuál es la figura del gaucho salteño?
No tanto. Si ustedes ven la iconografía, está bien, Güemes, ojo, sí. Güemes es el prohombre, ¿sí? Bien. Pero si ustedes fíjense cuando vayan a Salta, ¿sí? Y ven la iconografía, ¿sí? Son gauchitos blancos, lavandina, ¿sí? Impolutos, ¿sí? Un ponchito que recién sale de la tintorería y un caballo blanco, así, es un gaucho de vidriera, ¿sí? Digamos, es un gaucho que no ha laburado en la tierra en su vida, ¿sí? Que jamás ha faineado una vaca, ¿bien? ¿Sí? Y que se nota que no se ha metido en el monte porque tiene la piel así como si recién se hubiese pasado crema, digamos. Entonces, ¿sí? Fíjense cuál es la imagen, ¿sí? Que hay en Salta del gaucho. Ojo, ¿bien? Bien. Y además, claro, además se niega, ¿sí? Que en realidad Güemes era una figura muy popular, un tipo, ojo, que venía de la élite, ¿sí? Pero que convocaba a tropas, ¿sí? Y en realidad su poder residía, ¿bien? En el manejo que tenía y en la influencia, en el apoyo que tenía, ¿sí? Por parte de la mayor parte de la población. ¿Bien? Entonces, eso es importante y eso es una parte que no se conoce de la historia. ¿Por qué? Porque hay una palabra horripilante que aparece, ¿sí? Cuando uno empieza a estudiar las guerras gauchas, que es guerra de guerrillas. Ah. ¿Y la guerrilla qué está asociada? Con guerrillero. ¿Y quiénes son los guerrilleros? Los, en ese caso eran los gauchos, ¿sí? Pero dentro, ¿sí? Fíjense, del discurso militar y muchas veces del discurso de derecha, la guerrilla está asociada, ¿sí? A la subversión, entre comillas, ¿bien? Al guerrillero, ¿sí? Y dentro del discurso oficial es muy difícil, ¿sí? Que alguien quiera exaltar la guerra de guerrilla. Pero es una guerra de guerrilla, efectivamente. ¿Bien? Entonces, hay muchas cosas que son complejas, ¿bien? Y que se ocultan, ¿sí? Y en Jujuy, ¿bien? Particularmente, por ejemplo, la gente o de los gobiernos, la historia oficial, ¿sí? Apela más a Belgrano que a Güemes, lo cual es una tontería total. Ahora, ¿de dónde sale esa super figura de Belgrano y de San Martín? ¿Quién es el primero en promocionarlo? ¿Ustedes saben? Los orígenes de la historia oficial y la historia acontecimental argentina le escribe un presidente, eh, después de Rosas, después, antes de Sarmiento. Mitre, ahí está, muy bien. Bartolomé Mitre, ¿sí? La primera historia oficial, ¿sí? Le escribe Bartolomé Mitre, ¿bien? Y Bartolomé Mitre, ¿sí? Era profundamente porteño, ¿sí? Era, digamos, tenía una posición porteñocéntrica. Si bien logra consolidar un gobierno nacional, lo hace con los intereses de Buenos Aires, ¿sí? Por sobre los de los demás. Bien, entonces ustedes van a ver, ¿sí? Que esta historia oficial, escrita por Mitre, se reproduce durante muchísimo tiempo y se le da una inmensa centralidad, ¿sí? A Buenos Aires, lo cual es complejo, ¿sí? Porque en Buenos Aires se dio un solo combate en todas las guerras de la independencia. ¿Sí? Es más, ni siquiera en Buenos Aires, es en Santa Fe, ¿sí? San Lorenzo. ¿Se acuerdan? Bien. Sí, sí, está dentro del currículum vitae de Don Güemes, ¿sí? Es más, Güemes es el único hombre que participa, ¿sí? En la toma de un barco a caballo. Epa. Es porque el barco había naufragado, ¿sí? Y todavía, en serio, esto no es broma. ¿Bien? Entonces, este, esta historia oficial, sí, fíjense que está enfocada, ¿bien? En determinado lugar y determinados personajes. Si uno mira la historia de Mitre, Güemes ni aparece, y lo que pasa en Jujuy y en Salta es totalmente secundario. ¿Sí? Ojo, ¿no? Esto no significa que Buenos Aires no haya contribuido a la guerra de independencia. Sí, contribuye y mucho. ¿Ven? Por ejemplo, toman la banda oriental, ¿sí? Toman Montevideo, ¿ven? Un puerto muy importante, realista, ¿sí? Pero la historia se enfoca básicamente en lo que pasa en Buenos Aires, ¿sí? Y el resto queda, ¿sí? Olvidado. ¿Bien?
Ujú. Y además, muy bien lo que dice Agustín ahí, ¿ven? Entonces, hay una cuestión también que estamos viendo, ¿sí? Que esta historia esté escrita por quién. Mitre era un tipo del barrio que uno salía y se lo encontraba en la esquina ahí tomando mate. No, era el presidente. Tipo de mucho poder. ¿Ven? Entonces está escrita desde arriba. ¿Ven? Y muy difícilmente un presidente no tenga una intencionalidad política, porque se halla en el juego político. Entonces, alguna intencionalidad política al escribirla tiene que haber. ¿Sí? Porque la historia no es que se abra el cielo y sale una voz toda poderosa y dice, esto es la historia. Acá no hay Biblia. ¿Bien? No es la palabra de Dios que un hombre recogió y le escribió. No, hay gente que la está escribiendo, hay gente que la está interpretando. ¿Bien? Exactamente, Quiroga, los gauchos. ¿A quién no le gustaban los gauchos? Alguien que viene después del sábado. A Don Domingo. Don Domingo, Faustino Sarmiento. ¿Ven? Hay otra cosa que tiene mucho peso, ¿sí? En la historia oficial. ¿Sí? Los gauchos y sobre todo los pueblos indígenas. ¿Ven? Entonces, esos dos personajes, esos dos actores sociales, fíjense que aparecen muy poco. Bien, eso es un poco la historia acontecimental. ¿Sí? A eso nos referimos con la historia acontecimental. ¿Sí? Que tiene también la función, ¿sí? De crear un sentimiento de nacionalidad. ¿Eh? Si ustedes se fijan qué es lo que en la escuela se celebra, ¿sí? Las fechas patrias, ¿eh? Quieren apelar, ¿sí? A una serie de acontecimientos que nos hagan sentir parte de un colectivo, de un mismo país. ¿Bien? Esa es una función muy importante de la historia. ¿Sí? Y en realidad es una de las funciones fundamentales de la historia en la secundaria. ¿Sí? Entonces, la idea de festejar el éxodo jujeño, de conmemorarlo el 25 de mayo, el 9 de julio, ¿bien? Este, tiene justamente, ¿sí? Esa idea. ¿Qué pasa en estos actos? Se canta el himno, se dice la bandera. ¿M? La marcha del éxodo, no la conozco la marcha del éxodo. No. Es que no era un gran éxito cuando yo iba a la secundaria. Yo me sé Aurora, me sé el himno. Como iba al Comer 2, me sé la de Malvinas. Cabra, sí, los clásicos. ¿Sí? Pero fíjense, hay hits provinciales que yo no conozco. ¿Ven? ¿Ven? La marcha del Éxodo, por ejemplo. Usted muy posiblemente debe ir a una escuela que se llama Éxodo Jujeño. ¿Sí? Entonces, posiblemente por eso. Yo iba al Comercial 2 Malvinas Argentina. ¿Sí? Ah, está bien. Ah, cuando yo iba, no. ¿Sí? Bueno, es que el Nacional 3 se llama Éxodo Jujeño, ¿no? Nacional 2. ¿Eh? El 3, el que está en el comer o no, ¿sí? Antes se llamaba Teniente General Onganía. Y no hasta hace mucho. En serio, pero como hasta hace 15 años. Esto, oh. Eh, Buenísimo, me parece bárbaro. Está muy bien. Está muy bien. Sí, sí. Ujú, ujú. Yo creo que es José de San Martín, hasta donde sé yo. Pero Milei sabe de todo, ¿eh? Un tipo que yo en historia pongo la mano en el fuego, conoce un montón. Mm. Y puede que sea otro. No, yo lo conozco como José de San Martín. Bien, entonces,
Es el viejo y querido San Martín Don José que todos conocen. Bien, entonces, eso es la historia acontecimental, ¿sí? Y fíjense, tiene una función, ¿sí? Y esta idea también, ¿sí? De generar un sentimiento, ¿sí? De nacionalidad, ¿bien? De conjunto, de colectivo, ¿sí? También, ¿m? Tiende a ocultar ciertas diferencias y ciertos conflictos, ¿bien? Porque si uno ve la historia de Jujuy, no es exactamente igual que la historia de Buenos Aires, ¿sí? Si uno ve la historia de lo que se conoce hoy en día como Argentina, ¿sí? No es exactamente igual todas las provincias o todas las regiones. ¿Ven? Han pasado cosas, pasaron cosas, como decía Macri, ¿sí? ¿Ven? Pasaron cosas que, ¿qué les parece? ¿Sí? Que no están en los actos de la escuela, ¿bien? O que muchas veces no se aprende, ¿bien? Entonces, por eso, ¿sí? La historia oficial siempre tiene que tener un rasgo heroico, ¿sí? De triunfo, de adoración de los próceres, de los símbolos nacionales, ¿bien? Porque tiene justamente esa función, ¿sí? Ahora, yo no voy a ir a un acto a decir, bueno, sí, a ver, el país terminó de conformarse territorialmente, exterminando a miles y miles de pueblos indígenas que vivían en el Chaco y en la Patagonia, porque no va a quedar mal, ¿sí? No van a empezar a mirar más y decir, profe, ¿qué está diciendo? Bueno, pero es así, ¿sí? Bien. ¿Bien? Y esa historia tampoco se cuenta, ¿bien? Entonces, hay sí un debate, ¿bien? Y hay muchas contraposiciones con respecto a la historia acontecimiental. Lo que se conoce como la nueva historia, ¿sí? Es la historia que hacemos, ¿sí? Los profes en los ámbitos académicos, ¿sí? Generalmente en las universidades. ¿Bien? Yo le pongo nueva historia entre comillas porque ya tiene como 100 años el método, ¿sí? Era nueva hace muchísimo tiempo, ¿sí? ¿Ven? Los orígenes, ¿sí? Si se quiere de alguna forma de lo que se conoce como la nueva historia, ¿sí? Es la escuela de los anales, la escuela francesa, ¿sí? Que se da en la década de 1920, ¿bien? A partir de lo cual, ¿sí? Se empiezan a romper muchos de los paradigmas, de los tópicos, ¿sí? De la historia acontecimental. ¿Bien? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es un tópico? ¿No? A ver, ¿cuál sería un paradigma de la historia acontecimental? Ah, bien. Yo le estoy diciendo un montón de palabras que ustedes no conocen a propósito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para estudiar, ¿sí? A nivel académico, ustedes tienen que apelar al diccionario, ¿sí? Ya nadie usa los mamotretos impresos, ¿sí? Pero sí tienen Wikipedia. Wikipedia por lo menos sí lo pueden usar para buscar palabras si quieren entrar a Real Academia Española o 10.000 otros lugares muy buenos que le van a dar la definición de la palabra, ¿sí? Uno de los paradigmas de la historia acontecimental era estudiar a los grandes héroes, por ejemplo, ¿sí? Un tópico, ¿bien? De la historia acontecimental es enfocarse en las grandes batallas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Bien? Algo usual. ¿Mm? Claro, bueno, sí, eso es cierto. La perspectiva de género es bien de la nueva historia. Bien, vamos a continuar, pero bien, Agustín. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la nueva historia? La nueva historia estudia la historia desde distintas perspectivas, ¿sí? Social, económica, política, cultural, haciendo hincapié en las relaciones sociales, ¿sí? La nueva historia no tiene una sola perspectiva y un solo eje de análisis, ¿sí? Sino que tiene distintas escuelas, ¿bien? Y también tiene distintas, ¿sí? Distintos ejes que analiza, ¿bien? Puede analizar el desarrollo económico de un país, ¿sí? Por ejemplo, historia económica, ¿sí? Puede hacer también historia política, ¿eh? Por ejemplo, historia de un partido, por darles un ejemplo, ¿sí?
historia cultural, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la historia de, el movimiento hippie, por decir una cosa, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿sí? O la historia de por qué se conmemora el éxodo de determinada forma, ¿sí? O historia social enfocada en distintos actores sociales, ¿sí? Entonces, ¿sí? La nueva historia, para empezar, tiene un abanico, ¿sí? De análisis, ¿sí? De comprensión y de fenómenos que estudia, que es mucho más amplio. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vamos de a poco igual, no es tan fácil, ¿sí? Y como cualquier otra ciencia social, ¿sí? Estudia las relaciones sociales, ¿sí? Y cómo las relaciones sociales se constituyen, ¿bien? Cómo se construyen las relaciones sociales, ¿bien? Y como es una historia que tiene un enfoque, ¿sí? Fuerte en los actores sociales, ¿sí? Es una historia que empieza a ser, digamos, que se enfoca, perdón, quiero seguir el Power, ¿sí? Que se enfoca en distintos actores sociales y comienza a analizar la historia desde abajo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La nueva historia ya no tan solo estudia a los grandes personajes, la historia de los personajes de poder, sino que ya no tan solo se interesa por el profe Lagos, sino que los empieza a estudiar a ustedes. ¿Sí? Sale, ¿bien? De la biografía de Belgrano, de San Martín, de Güemes, y empieza a estudiar a los gauchos de Güemes. ¿Sí? No tan solo, bien, estudia el cruce de los Andes, sino que bien quiénes formaban parte del ejército, ¿sí? Quiénes eran estas personas, de dónde provenían, ¿sí? Por qué estaban luchando allí. Bien. Exactamente, bien. Una historia de distintos actores, de distintos sectores sociales. ¿Bien? Pero para profundizar esto y comprenderlo, tenemos que obviamente preguntarnos qué son los actores sociales y qué es un actor social. Bien. Lo primero, cuando hablo de actor, ¿sí? No me refiero a un actor de cine, ¿sí? O el actor de una película, ¿ven? Por ejemplo, no sé, Darín, ¿ven? Un actor de teatro, de cine, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no me estoy refiriendo a alguien que está actuando, simulando, ¿sí? Un personaje, ¿sí? Sino que cuando hablo de un actor social o de actores sociales, ¿sí? Es alguien que ejerce acción, que actúa en determinado escenario, ¿bien? Escenario social. Un actor social, ¿sí? A ver, primero y principal, la mayor parte, ¿sí? De los historiadores estudiamos colectivos, ¿sí? Cuando me refiero a colectivo, me refiero a un colectivo de personas. ¿Saben qué es un colectivo? Es lo contrario al individuo. Lo individual y lo colectivo, ¿sí? Ustedes son un colectivo de alumnos, ¿bien? Entonces, la historia se enfoca, ¿bien? En colectivos y no tanto, ¿sí? En individuos. Ojo, ahora vamos a ver que hay una escuela que se llama microhistoria que a veces estudia un individuo en particular. ¿Ven? Pero en este caso, estos actores sociales son actores colectivos. ¿Ven? Por ejemplo, ¿quién puede ser un actor social? Que a ustedes se les ocurra. De donde sea. ¿Qué? Ese sería un individuo. ¿Sí? A ver, podemos decir actores sociales, podemos decir sectores sociales. Es un individuo. ¿Bien? Es un individuo. La comunidad LGTB. ¿Bien? Q más. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Los? ¿Qué movimientos? ¿Movimientos sociales? Por ejemplo, ¿se le ocurre alguno? Los feministas. Bien, perfecto. Sí, también. Bien, las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué más? Sí, los vecinos de Chicras, ¿por qué no? Sí, en serio. ¿Bien? ¿Qué más? Ku Klux Klan, ¿sí? ¿Bien? A ver, un ejemplo fácil de actor social. Los estudiantes. ¿Bien? Los estudiantes universitarios. ¿Sí? Tomemos, por ejemplo, estudiantes universitarios. Podemos hablar, incluso nosotros vamos a ver en la historia, por ejemplo, que vamos a hablar de clase obrera, ¿sí? De burguesía,
de distintos actores sociales que son mucho más amplios. ¿Bien? Entonces, los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes universitarios como actor social, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hablo de un actor social, por ejemplo, estoy hablando de los estudiantes universitarios, ¿sí? Estoy hablando de un colectivo que es muy amplio, ¿bien? Pero ¿por qué yo puedo agruparlos a todos como categoría de análisis? Porque tienen algo en común. Exactamente, ¿bien? Porque hay algo que tienen en común. La misma palabra se le está diciendo. ¿Qué tienen todos ustedes en común? Que son estudiantes. ¿Ven? Número uno. ¿Ven? Número dos, bien, tontos, son todos estudiantes de comunicación. ¿Ven? ¿Por qué están estudiando? Para tener un título. ¿Ven? ¿Y para qué quieren tener un título? Para trabajar. ¿Y para qué quieren trabajar? Para tener, ¿sí? Plata, para poder vivir. ¿En eso están todos de acuerdo? ¿Eh? Yo me la juego que por ahí uno o dos dicen, ah, profe, yo estoy medio estudiando como de hobby. Está bien. Porque puede pasar, ¿sí? Por amor al estudio, ¿sí? Eso puede pasar. Pero la gran mayoría, sí, quieren formarse como profesionales, ¿bien? Para desempeñarse en estas profesiones y trabajar a cambio de un salario, ¿bien? Entonces, exactamente, y lo de dignamente es muy importante, pero ahora dignamente nos lo estamos llevando a marzo. Vamos a ver si podemos los docentes vivir dignamente, ¿bien? Y no estar rascando la olla, sobre todo los provinciales. Pero bueno, es un objetivo que hace mucho tiempo tenemos. Bien, entonces, todos quieren estudiar, todos quieren formarse, todos quieren trabajar. Bien, ahí hay dos factores, ¿sí? Que me están permitiendo a mí hablar, ¿sí? De los estudiantes como un actor social. Ojo, que es medio raro lo que yo estoy diciendo porque actor social es individual, no es plural, ¿sí? Pero porque yo los estoy considerando como conjunto. ¿Ven? Entonces, también lo puedo llamar actores sociales. ¿Sí? Bien, pero un actor social, ¿sí? Son los estudiantes. Bien. ¿Qué otras características tienen en común ustedes? ¿Mm? No, género, bueno, ahí está. Bien, los estudiantes de la universidad pública. Bien, estudiantes de la universidad pública. Bien, ahí hay otra característica. ¿Sí? ¿Cuál otra? Perdón que no lo escucho. A ver, levante la mano, ¿quién tiene más de 25 años? Perdón, yo, yo tengo 24. Bueno, fíjense. ¿Mm? Pasa que, bueno, viví mucho, fue una vida muy intensa, por eso Fíjense, bien, que la gran mayoría de los estudiantes, ¿sí? Esto es una cuestión estadística, ¿sí? Tienen entre 18 y 25 años. ¿Sí? Ojo, esto no significa que no haya estudiantes que tengan, que sean más grandes, ¿sí? Es súper común, ¿sí? Bien, pero hay un grupo etario que generalmente representa etario, ¿saben a qué me refiero? De edad, ¿sí? Un grupo etario, ¿sí? De entre 19, 18 y 25 años, ¿bien? Eso también, ¿sí? Es una característica en común entre ustedes, ¿bien? Y si yo me pongo a explorar, ¿sí? Vamos a ver que ustedes tienen un montón de características en común que a mí me hace pensar que yo puedo estudiarlos a ustedes como un actor social, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, ojo al piojo, ¿sí? Porque los estudiantes, ¿en qué términos puedo estudiarlos yo? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir que todos los estudiantes aquí presentes, ¿sí? Les interesa que haya educación pública, ¿o no? Porque si no es esta instancia, ¿cuál otra les queda? La privada, ¿bien? ¿Y la privada cuánto sale? Uf, debe estar por lo menos 180.000 la privada. Por lo menos. ¿En cuál? Ah, en la UCSE. Bueno, yo daba en la UCSE. La UCSE además paga una miseria tremenda. Y lo más gracioso es que la mitad la financia el Estado. Pero bueno, no importa. Este, bien, entonces, ya, digamos, por antonomasia, digamos, prácticamente, ¿sí? Ustedes se ven obligados, ¿bien? Obviamente, mire, si yo chico tengo que, yo di en la privada y en la pública y siempre prefiero la pública, ¿sí? Para mí es mejor, ¿bien? O sea que no es que ustedes están
en la B Nacional, no, están jugando en primera. ¿Bien? Yo digo porque conozco los dos ámbitos y en línea general en el país es así. ¿Sí? Este, pero tampoco tienen muchas más opciones. ¿Bien? Entonces, ahí hay una determinante. ¿Sí? Este grupo de gente, estos estudiantes que están acá, ¿sí? Vienen a la escuela pública, perdón, a la universidad pública, no tan solo porque pueden decir, bueno, está el famoso profe Lagos dando clases, ¿sí? O dice, bueno, hay tal cual profe que me gusta, etcétera, etcétera. Todo el mundo dice que la educación pública es mejor que la privada, etcétera, etcétera. Sino también por otra determinante muy importante. El título vale más, pero hay otra cosa. Sí, exactamente. ¿Ven? ¿Y todos pueden pagar para aprobar? Ah, bueno, entonces ahí hay una determinante económica. ¿Bien? Sus niveles de ingreso, ¿sí? No les permiten, aunque ustedes quisieran, ¿sí? Esto estoy diciendo, chicos, no, no sé si ustedes tienen la plata o no, ¿sí? Pero estoy diciendo, bueno, el nivel de ingreso promedio, ¿sí? No le permite a un ser humano común gastarse 200 lucas al mes para ir a la universidad. Y eso solamente por mes. Y después si ustedes tienen que pagar por mes de examen, creo que pagan 30.000 pesos, no, tirar así, quita. Pero también nos dice al mismo tiempo de los estudiantes de las universidades privadas, ¿sí? Que también hay una determinante económica que permite diferenciarlo. Son aquellos, ¿sí? Que tienen el ingreso necesario para ir allí. ¿Bien? En realidad, el nivel de ingresos económicos, ¿sí? Y eso también es una forma de diferenciar distintos actores sociales. Depende de nosotros cómo analicemos, ¿sí? Al actor social. ¿Bien? Entonces, hay una serie de características en común, ¿bien? De todos ustedes que me permiten a mí estudiarlos como estudiantes. ¿Bien? Hasta ahí viene todo bonito. ¿Sí? Ahora, ojo, yo a ustedes los puedo estudiar como estudiantes en la medida en la cual digo, bueno, ¿qué puedo hacer de la historia de los estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy? Bueno, puedo ver cuántos se reciben, ¿sí? ¿Qué promedio tienen? ¿Cuántos finalizan el primer año? ¿Sí? ¿Cuántos tienen acceso a becas? ¿Sí? Puedo poder incluso estudiar, ¿sí? Las agrupaciones estudiantiles, ¿sí? Qué corriente política responden, ¿sí? Cuál es su filiación política e ideológica, etcétera, etcétera. Ahora, hay cosas que yo puedo estudiar en determinados actores sociales y otras que no. ¿Bien? Y acá está la limitación del concepto de actor social. ¿Sí? Porque si yo ahora le pregunto a ustedes, ¿sí? ¿A quién votaron en las últimas elecciones pasadas? Van a empezar a volar botellas, ¿sí? Se va a fraccionar el aula, la mitad se va a ir, la mitad se va a quedar, ¿sí? Y ahí ya no podemos hablar, ¿sí? De un conjunto. Esto estoy diciendo estadísticamente, chicos. ¿Bien? Esto es lo que dicen las encuestas. La sociedad está dividida 50 y 50. ¿Bien? A favor y en contra. ¿Bien? Em, pero ahí ya no puedo decir, ah, no, los estudiantes actúan políticamente de determinada manera. Ahí se me cae el concepto. Ahí se me cae el actor social. ¿Sí? Ahí se me cae. ¿Por qué? Porque ustedes no están actuando de manera uniforme. ¿Sí? No, no los conozco, chicos, estoy haciendo una suposición, ¿se entiende, no? ¿Sí? Bien. Entonces, hay determinadas cosas en las cuales, y determinados fenómenos en los cuales nosotros podemos hablar de estudiantes y decir, si los estudiantes hacen tal y cual cosa, ¿bien? Porque estadísticamente o porque las fuentes que yo estoy estudiando me demuestran lo siguiente, ¿sí? Y otros aspectos en los que no. ¿Bien? Sí, lo que pasa es que cuando la historia se hace desde la política, ¿bien? Cada político tiene un interés en particular, ¿bien? Ustedes fíjense que es muy distinta la historia oficial, ¿sí? De los libertarios que la historia oficial del kirchnerismo, ¿bien? O la historia oficial del macrismo, ¿bien? Rescatan, ¿sí? Distintas cosas y tienen distintas interpretaciones, ¿sí? Entonces, varía. ¿Por qué? Porque además tiene un objetivo claramente político en eso, ¿sí? Y no es que haya un objetivo político está mal, no, todo lo contrario, puede hacerse, ¿sí? Lo que pasa es que
en este caso, sí, está hecho para perpetuar en el poder a determinado modelo. ¿Bien? Entonces, si yo lo que le estoy diciendo es que yo estoy en contra, ¿sí? Como salió hace poco Milei, diciendo que todas las personas homosexuales tienen básicamente que volver al placar porque son una especie de subhumano, ¿sí? Obviamente, yo no voy a hacer una historia de género, ¿sí? O voy a hablar de la historia de las mujeres, o voy a hablar de la historia de género, ¿sí? Sí, bueno, tal cual, sí, es un retroceso, ¿sí? Es retroceder bastantes años, ¿bien? Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? ¿Sí? Que Milei no se va a enfocar en eso, no va a ser una historia de género, ¿bien? Si uno dice que todos los argentinos bajan de los barcos, ¿sí? ¿Mm? ¿Mm? Mucha historia de Jujuy, vamos a ver. ¿Por qué? Porque en el río Chico, en el río Grande no es navegable, no hay barco, ¿eh? ¿Mm? Yo también. Bueno, este, pero bueno, ojo, todos los presidentes, ¿sí? Todos los presidentes y todos los modelos políticos tienen su propia versión de la historia. Bien, entonces, los actores sociales, ¿sí? Son esos. Un actor social, por ejemplo, que vamos a trabajar mucho, ¿sí? Es la clase obrera, ¿sí? Ya después vamos a hablar bien del concepto de clase, qué significa clase, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de división de clase? ¿Sí? Exactamente, ¿sí? Pero ojo, el trabajo, ¿sí? Porque, por ejemplo, un gran empresario, ¿sí? No es que no labura, laburan un montón, ¿sí? Ojo, no es que se están rascando, ¿sí? Son trabajadores también. Lo que pasa es que ganan un sueldito distinto al que gana, por ejemplo, al que trabaja en la planta de la fábrica, ¿o no? ¿Sí? Bien, entonces, un gran empresario va a ganar 150 veces más, ¿sí? Que el que trabaja, ¿sí? En la planta. Bien, entonces, ojo, hay una distinción, ¿sí? Por ejemplo, para hablar de clase obrera, ¿sí? Que responde a determinadas labores y a determinado estatus económico y jerarquía, ¿sí? Bien, por ejemplo, cuando hablamos de clase obrera, ¿sí? A ver, en la revolución industrial, ¿a quién nos referimos? A los obreros, ¿bien? No necesariamente a los campesinos. Y no es que los campesinos no sean trabajadores, son trabajadores, ¿sí? El término histórico, ¿sí? De clase obrera tiene que ver generalmente con un sector urbano, ¿sí? Esto en Europa, ¿sí? Recuerden, chicos, que ustedes después van a tener historia de Latinoamérica y se van a dar cuenta que clase obrera es otra cosa totalmente distinta, ¿sí? ¿Bien? La mayor parte de la clase obrera, prácticamente hasta mitad del siglo XIX, es gente que laburaba en la zafra, en la cosecha, en el campo, sector agroindustrial, ¿sí? La mayor parte de los trabajadores eran trabajadores rurales de la agroindustria, ¿sí? Luego, mediados del siglo XX, va a empezar a crecer el sector secundario, ¿sí? Pero generalmente cuando hablamos de clase obrera, ¿sí? En Europa nos referimos a un sector que vive en la ciudad. ¿Qué más? Por ejemplo, trabaja en las fábricas, ¿ven? Puede tener poco ingreso, en líneas generales sí. ¿Y qué es lo que empieza a distinguir, ¿sí? A esta clase obrera del resto de la población? Está relacionado con la plata. Cobran un salario, ¿por qué? Porque están trabajando, ¿bien? Entonces cambian su fuerza de trabajo a cambio de, bien, eso es una relación capitalista básica, ¿sí? Que constituye al asalariado, ¿sí? A aquel
que trabaja a cambio de un salario. ¿Y qué hace con ese salario? Ojalá si le sobra, ¿sí? Pero a ver, consume, ¿eh? Compra, ¿eh? Y esa relación, ¿sí? Que antes, desde la historia de la humanidad, de que el humano más o menos anda a pie, de que se creó la moneda, ¿sí? Y durante muchísimo tiempo fue una relación, ¿sí? De un pequeño sector de la población, ¿sí? Era muy poco, 4, 5%, ¿sí? La población que vivía de un salario, ¿sí? Que no producía alimento y que le pagaban, ¿bien? Para que él pudiese comprar determinados bienes, ¿sí? Sobre todo alimentos, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esa relación, ¿sí? Que era muy pequeña, a partir de la revolución industrial empieza a hacerse determinante y empieza a hacerse masiva. Cada vez más personas, ¿sí? Tienen ese modo de vida, ¿bien? Dependen de un salario, dependen de dinero para poder vivir, ¿sí? Y pueden ser productores o no, pero no son productores directos, ¿sí? No son productores directos de lo que consumen, ¿bien? Entonces, ahí empiezan a darse una serie de fuertes cambios, ¿sí? Ahora, está bien que son asalariados, la clase obrera, podemos decir, del siglo XIX, sí, tiene esa característica, ¿sí? Que son asalariados. ¿Qué otra cosa? Trabajan en fábricas, cobran un salario, los explotan, son explotados, ¿bien? ¿Y qué genera esa explotación? Que se organicen, por ejemplo, ¿bien? ¿Contra quién? Contra aquellos que lo están explotando, ¿bien? Entonces, ojo, digamos, la otra parte, ¿sí? El capitalista, el burgués, como ustedes quieran llamarlo, ya después, ¿bien? La burguesía es un sector social también, vamos a hablar también de la huelga, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos, ¿sí? Una diferenciación social, ¿sí? Que no tiene que ver tan solo con el trabajo, los dos son trabajadores en términos generales, ¿sí? Pero ocupan distintos lugares y políticamente están parados, ¿sí? En dos posiciones distintas. ¿Por qué? Porque los trabajadores se sienten explotados y sienten que son explotados por otro sector social, ¿ven? Entonces ahí ya hay una división política, ¿ven? ¿Entienden a qué me refiero? Todo esto es para ejemplificarles, ¿sí? Cómo se construye la idea de actores sociales, ¿sí? La clase obrera es un actor social, la burguesía es un actor social, los estudiantes son un actor social, los campesinos son otro actor social. ¿Entienden? ¿Bien? Esto es algo muy importante porque vamos a hablar muchísimo de actores sociales y esta palabra, este término, este concepto lo voy a usar repetidamente. ¿Bien? Bueno, ¿qué hora es de todo esto? Ya vamos cerrando. Bien. La nueva historia, ¿sí? No comprende la historia mediante grandes acontecimientos, sino mediante procesos, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Bien? Que el acontecimiento en sí no es explicativo, ¿sí? De la historia, sino que para tener la historia hay que ver un proceso, ¿sí? Entonces, a ver, si yo quiero entender la historia de los estudiantes de la UNJU, de la universidad, vamos a hacerlo más, la historia de los estudiantes de la Facultad de Humanidades, ¿bien? Tengo que seguir un proceso para comprenderlo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tengo que comprender cómo ustedes llegaron aquí, ¿sí? ¿De qué manera llegaron aquí y qué les permitió llegar aquí? ¿Sí? A ver, ¿cómo sería estudiar ese proceso? En términos de formación, ¿sí? Yo tengo que ver, bueno, muy seguramente, ¿sí? Estos estudiantes, obviamente han aprobado jardín de infantes, han aprobado la primaria, ¿sí? Han aprobado la secundaria, y entonces hay un proceso, ¿sí? Por el cual han llegado aquí. ¿Ven? Entonces, pero yo si les pregunto, ¿sí? A estos estudiantes, ¿sí? ¿Qué conocen sobre la historia de Jujuy? Veo que me responden muy poco. Ah, entonces, bueno, vamos a indagar. ¿Ven? Entonces yo me voy a poner a estudiar los manuales, ¿sí? El programa que ustedes vieron, ¿sí? Cuando estudiaron historia en la secundaria,
¿sí? Y muy seguramente me voy a dar con que no tenían nada de historia de Jujuy. ¿Ven? Entonces, eso es la consecuencia, ¿sí?, de que ustedes hoy conozcan muy poco de historia de Jujuy. ¿Se entiende? ¿Bien? El proceso va para atrás, el investigador, yo como investigador me voy para atrás y voy viendo, pero la explicación va hacia adelante. ¿Sí? Y los procesos son concatenantes. ¿Sí? Un fenómeno desencadena otro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eh? Eso es lo que explica cómo se da. ¿Sí? A ver, esto es muy tonto, pero bueno, ¿cómo han llegado a estudiar una carrera de grado, por ejemplo, Agustín? Justo se fue Agustín. Va Matías, que lo tenemos acá. ¿Bien? Bueno, porque aprobó, ¿sí?, la escuela secundaria. ¿Y por qué aprobó la escuela secundaria? Porque aprobó previamente la primaria. ¿Ven? ¿Y por qué aprobó previamente la primaria? Porque fue el jardín de infantes. ¿Ven? Entonces, ¿sí?, hay una concatenación, ¿sí?, que cuando uno explica la historia, ¿sí?, hay factores que explican por qué se desencadena el siguiente. ¿Sí? Podemos decir, en otra situación, ¿bien?, que puede servir como factor explicativo de muchísimos fenómenos sociales. ¿Bien? Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque si yo les pregunto, bueno, ¿por qué se da la revolución industrial? ¿Sí? O cómo se forma la clase obrera, ustedes tienen que explicarme un proceso. ¿Sí? Acá no hay una fechita mágica, no hay un 25 de mayo, ¿sí? No hay un superhéroe. ¿Sí? Digamos, no hay un hombre que se llamaba José Mario Carlos, clase obrera, que de repente dijo el 17 de marzo de 1789, fundo la clase obrera. Y a partir de ahora existe. No. No, no es así. Son procesos, exactamente. Y los procesos son largos. ¿Eh? Puede darse de un año para otro, puede darse en décadas. ¿Sí? Entonces es importante, ¿bien?, que ustedes consideren que estos procesos son paulatinos. ¿Bien? Y en líneas generales, los cambios en la historia también son paulatinos. ¿Sí? Entonces, ustedes para explicar los procesos siempre tienen que hacerse una pregunta fundamental, que no tan solo es cómo y cuándo, sino también por qué. ¿Bien? El por qué es la pregunta que generalmente más les cuesta, ¿sí? Porque es la pregunta más compleja de responder. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolló la clase obrera? Bueno, de tal manera. ¿Cuándo? Bueno, entre tal periodo, en un año aproximado, ¿sí? Ojo, hay fechas que sí son importantes, ¿sí?, a tener en cuenta, ¿sí? Primero y principal, los profes siempre agarramos, bueno, a ver, ¿cuándo se da la Revolución Francesa? Si usted me dice en el siglo V antes de Cristo, yo me tengo que retirar, digamos, ¿sí? Bueno, profe, fue en el siglo XVIII. Bueno, fue en el siglo XVIII. Más o menos cuándo. Y a finales, bueno, yo lo que quiero que me digan en 1789, ¿sí? En ese caso hay una fecha que sí es importante, ¿sí? Pero que si ustedes, sí, la Revolución Francesa se lo voy a pedir, no, porque no es tan difícil, ¿ven? Pero si ustedes me dicen, bueno, fines del siglo XIX, no es que lo vamos a desaprobar, ¿sí? Pero lo que nosotros queremos saber es por qué se dio la Revolución Francesa. Y eso sí, es una condición importante, ¿ven?, para que ustedes la aprueben, ¿ven? Nosotros vamos a ayudar, ¿sí?, a que ustedes puedan explicar, ¿sí?, y responder a esa pregunta, ¿sí? Pero es importante que tengan en cuenta que a la historia le tienen que hacer preguntas, ¿sí? ¿Cómo, por qué y cuánto? ¿Bien? Y la nueva historia también estudia, ¿sí?, a estos procesos históricos desde distintas escalas. ¿Bien? Existe una escala macro, la más grande, que es la que estamos viendo ahora, ¿sí?, que es la historia de los procesos mundiales. ¿Sí? Por ejemplo, yo le estoy hablando, vamos a ver después en un momento, por ejemplo, algo súper macro, que es la segunda revolución industrial, que se da particularmente en Europa, la segunda, ¿no? Y Estados Unidos, ¿sí? Proceso macro, ¿sí?, que impacta igual en el resto del mundo, ¿sí? Procesos más micro, ¿sí?, más pequeños, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿sí? La Revolución Francesa va a tener un impacto inmenso en el resto del mundo, pero lo que nosotros vamos a estudiar en particular se da en Francia, ¿sí? Entonces, hay una escala más pequeña, ¿eh? Entonces, nosotros en algunos casos vamos a estudiar, ¿sí?, historias, ¿sí?, que se desarrollan en regiones más pequeñas o en países en particular. Gran Bretaña, Francia, China, Japón, Alemania, Estados Unidos, etcétera.
¿sí? Y la nueva historia, ¿sí? Que es una escala que nosotros no vamos a trabajar acá. Cuando me refiero a escala, ¿entienden lo que digo? De lo más grande a lo más chico, ¿sí? Obviamente geográficamente, a eso me refiero, ¿sí? Está la historia, por ejemplo, regional, ¿eh? ¿Qué hago yo? Yo soy investigador de historia regional, ¿sí? Yo investigo sobre la historia de Jujuy, ¿ven? Del siglo XX, por ejemplo, ¿ven? Eso es una escala más pequeña. Y existe otra escala más pequeña todavía, ¿sí? Que es la que se conoce como microhistoria, ¿sí? Que estudia la historia de un sujeto en particular, por ejemplo, ¿sí? La microhistoria va a estudiar la historia, por ejemplo, de Agustín, ¿sí? Va a ser la historia de Agustín, ¿sí? ¿Para qué? Para bajar en la escala de análisis y que el conjunto no nuble necesariamente, ¿sí?, a la individualidad. Pero siempre la microhistoria lo hace con un juego de escalas. Analiza la historia de Agustín y la compara, ¿sí?, con la del resto de los estudiantes. ¿Bien? Pero es una técnica, es un método, ¿sí?, también para trabajar, ¿sí?, y también para mostrarle que la nueva historia tiene muchas escalas. Bien, bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Bien? Bueno, hasta aquí llegamos entonces, ¿sí? Ya tenemos todos hambre, ¿bien? Nos están esperando en casa y vamos a finalizar la clase. Bien, lunes que viene, ¿sí? Aula magna, 12 horas, vamos a tener clase teórica, ¿sí? Hasta el lunes, hasta luego. Hola. No se olvide que hay prácticos hoy, ¿no? Tienen que llevar el texto leído. Trabajaremos el texto de la Revolución Francesa.